Ahora a todos, qué bueno. Es una bendición para nosotros acompañarlos en esta mañana y alabar al Señor a la par de ustedes como iglesia. Ah, Vino conmigo mi esposa Lori, nuestro hijo Josías y tenemos dos hijas también, Lili y Eliana. Están en una despedida en la iglesia en Santana y no pudieron venir en esta mañana, pero para nosotros es una gran bendición. He escuchado diferentes partes de la historia de la iglesia, del pastor Adolfo, de los años que han llevado aquí como iglesia, ah, pero nosotros llevamos realmente muy poco tiempo en Costa Rica, llevamos un poco más de 6 años y vamos aprendiendo todavía cosas de la cultura y cómo van las cosas. Pero estamos acá para servirle al Señor y acompañar a iglesias locales en la tarea misionera. Y esta semana estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad, el privilegio de trabajar a la par de la iglesia acá en Vías de Ayarco. Vamos a hablar de un tema tal vez muy familiar para nosotros, pero es un tema muy importante que todos necesitamos escuchar, sea de nuevo o por primera vez. Puse por nombre los todos de la Gran Comisión, pero pude poner también por nombre la Comisión del Rey o un nombre diferente. Pero 4 veces vamos a ver en el texto de hoy, en Mateo 28, pueden ir buscando en sus Biblias o en sus celulares, pero solo se mantienen en la Biblia, en los celulares. Ah, Vamos a ver 4 veces la palabra todo, o toda, o todas. Ah, y los todos de la Gran Comisión es lo que quiero que se quede en nuestras mentes. Dice así la palabra de Dios en Mateo 28, versículos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Puede ser que tengan de memoria estos versículos. Espero que así sea. Son versículos muy importantes. Vamos a ver en esta mañana la conclusión del Evangelio de Mateo. Y muchos de nosotros conocemos este texto como la Gran Comisión. Es la comisión dada por nuestro Señor Jesucristo a sus primeros discípulos y también a todos sus seguidores en las generaciones siguientes. Es un mensaje que cada uno de nosotros necesita escuchar, como dije, por primera vez, por de nuevo. Vamos a ver en el texto de esta mañana que por la autoridad de Jesucristo y la promesa de su presencia, como sus seguidores, debemos ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a guardar los mandatos de Jesús. En estos versículos vamos a enfocarnos mayormente en los versículos 18 al 20, pero en este capítulo vamos a leerlo en un rato.
Pero en versículo 10 de capítulo 11, ah, el capítulo 28, versículo 10, dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ese es el mandato que Jesús les había dado a las mujeres que llegaron a la tumba después de la resurrección. Vamos a leer este texto en un rato. Pero allí estamos viendo que los 11 discípulos que quedaron llegaron allí a Galilea, una distancia larga de Jerusalén. Y llegaron, dice, al monte donde Jesús les había ordenado, ahí en Galilea. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Le adoraron a Jesús. Y vamos a ver el por qué. Entendieron algo de quién era Él. Habían escuchado que Él se había levantado de entre los muertos. Algunos dudaban, tal vez por verlo ahí físicamente, pero creo que después de la siguiente frase, no dudaron más en cuanto a quién era Jesús, porque Él lo dice claramente. Comienza con esas palabras en versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esas palabras son muy importantes y nosotros nos sometemos a la autoridad de Cristo. Vemos aquí toda autoridad. Es la primera vez que vemos la palabra toda. Toda autoridad. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La autoridad de Jesús ya ha sido enseñada en el Evangelio de Mateo y es la base de lo que nosotros vamos a ver en la Gran Comisión. Es la base de la Gran Comisión, la autoridad de Jesús. Y para nosotros es algo muy importante hoy en día. Quiero que hagamos un recorrido rápido por el Evangelio de Mateo para ver unas diferentes veces que Mateo menciona la autoridad de Cristo. Podemos ver otros versículos para encontrar eso. Pero vemos que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza y sobre las naciones. En Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27 dicen, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Tiene autoridad sobre la naturaleza y tiene autoridad sobre las naciones. Su autoridad sobre las naciones es uno de los temas centrales de la Gran Comisión, ya que todos los pueblos deben ser sus discípulos. Tiene autoridad sobre la naturaleza y sobre las naciones. Jesús también tiene autoridad sobre la enfermedad y los espíritus malos. Cuando Jesús habla, los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados
y la enfermedad desaparece. En Mateo 4, 23 y 24 dice: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad y sobre los espíritus malos. Él habla y los demonios huyen. Al llegar Jesús al otro lado, eso es de Mateo 8, 28 al 34. Al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron: ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una manada de muchos cerdos, y los demonios le rogaban: si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo Jesús. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la manada huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su región. Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza y las naciones, sobre la enfermedad y los demonios, los espíritus malos. Jesús tiene autoridad sobre el pecado y sobre la muerte. En capítulo 9, versículos 1 al 7, vemos que tiene autoridad sobre el pecado. Dice capítulo 9, subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose el paralítico se fue a su casa. Pero las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Él tiene autoridad sobre el pecado y sobre la muerte. En la primera parte de capítulo 28, versículos 1 al 10, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo.
vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos y Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miran, se lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza y las naciones, sobre la enfermedad y los espíritus malos, sobre el pecado y sobre la muerte. Y Jesús tiene autoridad sobre nuestras vidas. ¿Lo creen? Si alguien quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16, 24 al 25. Su autoridad es absoluta. Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Su autoridad es absoluta en el cielo, en la tierra. Eso cubre todo. Nosotros vamos bajo la autoridad de Cristo y debemos estar abiertos a ir a donde Él quiere que nosotros vayamos. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Basado en la autoridad de Cristo, obedecemos el mandato de Cristo. Dice toda autoridad. Esta es la primera vez que vemos la palabra toda. Ahora, dice todas las naciones. Basado en la autoridad de Jesús, obedecemos el mandato de Él. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La segunda vez que vemos la palabra todas, toda autoridad, todas las naciones. El imperativo, el mandato de Jesús en la Gran Comisión es hacer discípulos. Ir también es significante. No podemos hacer discípulos a menos que nosotros vayamos, salgamos a la misión. Y no podemos ir a menos que sepamos por qué vamos. Ir y hacer van juntos. Entonces debemos irnos como sus discípulos. ¿Pero qué vamos a hacer? Jesús nos dice que tenemos una tarea principal ante nosotros como sus seguidores, y es hacer discípulos de todas las naciones. Pero, ¿qué quiere decir Jesús con todas las naciones? En las palabras del Apocalipsis se refiere a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y en las palabras de Hechos 1:8 se refiere a Jerusalén hasta los confines de la tierra. El Evangelio eterno debe ser proclamado a todos los que moran en la tierra, según Apocalipsis 14:6. Debemos ir a todas las naciones, es decir, a todos los grupos étnicos. No estamos hablando solamente de países, sino a los grupos étnicos de cada país. Cuando nosotros vivimos en México,
Decían que habían más de 280 diferentes lenguas indígenas. Son muchos. México es un país, pero dentro de México hay muchos grupos que hablan diferentes idiomas. Es así en todo el mundo. No estamos hablando solamente de países, sino de grupos étnicos. Debemos hacer discípulos a todas las naciones. ¿Pero qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Jesús. Si usted se dice discípulo, es un seguidor de Jesús. Es alguien que ha negado a sí mismo. Ha tomado su cruz para seguirle a Él. Básicamente es alguien que escucha, entiende y obedece la palabra de Jesucristo. Es más que hacer un converso. No estamos hablando de solo convertir a alguien, sino que se convierten en discípulos. Eso realmente cambia todo. Un discípulo es algo muy diferente que un convertido solamente. Implica obediencia, implica reproducción, implica diferentes cosas. No es solamente me convertí, pero no, le estoy siguiendo a Jesús. Eso cambia todo. Siguiendo el ejemplo de Jesús en los evangelios y de los apóstoles en el libro de los Hechos, debemos establecer relaciones con las personas a nuestro alrededor, sean nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nuestros vecinos. Es algo que ustedes quieren hacer en esta semana. Tienen un propósito el sábado para relacionarse con la comunidad acá. Pero nosotros debemos establecer esas relaciones en la medida en que ellos, por la gracia de Dios, reciban el mensaje del Evangelio y busquen crecer en su conocimiento y devoción a Dios. Hacer discípulos no termina cuando alguien responde al Evangelio. Es el comienzo. No podemos decir que una persona tomó una decisión y ya hicimos discípulos y ya, pero seguimos invirtiendo en la vida de esa persona. La parte fundamental de hacer discípulos es que proclamamos la palabra. Nosotros hablamos y vivimos conforme al Evangelio. Proclamamos el Evangelio en nuestra vida diaria, hablando de la vida perfecta de Jesús, su muerte, su resurrección, su venida. El Evangelio que Jesús, nosotros siendo pecadores, todos nosotros, ninguno de nosotros ha vivido una vida perfecta, pero Jesús vino, Él vivió una vida perfecta, fue tentado en todas las maneras en las que nosotros somos tentados, pero sin pecado. Así Él pudo morir en la cruz, pagando el precio que nosotros merecemos pagar. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Y no para allí, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la paga del pecado es muerte, es lo que nosotros merecemos por nuestro pecado. Nosotros por nuestro pecado estamos separados de Dios. Pero Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Son buenas noticias. Nosotros proclamamos el Evangelio de Jesús. Otra vez hablando de la vida perfecta de Él, su muerte, su resurrección y su segunda venida.
La proclamación resulta en arrepentimiento y fe. Para todos los que hemos llegado a conocer a Dios por medio de Jesús, tuvimos que arrepentirnos. Andamos todos en un rumbo así y tenemos que dar un giro de 180 y comenzar a caminar por otro rumbo, siguiéndole a Jesús. Ya cambia la dirección de nuestras vidas. Yo conocí al Señor cuando tenía 23, 24 años y mi vida cambió por completo. Así debe ser. La proclamación del Evangelio debe resultar en arrepentimiento y fe. Y la palabra discipular implica tanto la proclamación como la respuesta. Y la respuesta del discipulado es el bautismo y la instrucción. Otra parte de hacer discípulos es que mostramos la palabra. Así vemos en la parte donde habla del bautismo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y su resurrección e inclusión en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hacer discípulos no para ahí. Mostrar la palabra implica compartir la vida cristiana juntos con miembros de la iglesia. El discipulado no es algo que nosotros hacemos en aislación. Es algo que hacemos los unos con los otros, viviendo la vida cristiana, caminando a la par de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Creo que dije hermanos y hermanos y hermanas en la fe. Hacer discípulos no es simplemente lo que sucede en un salón una vez por semana. Es lo que sucede cuando caminamos juntos por la vida como una comunidad de fe, modelando unos para otros cómo seguir a Cristo. Nosotros mostramos cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo entenderla, cómo crecer en Cristo, cómo guiar a otros a Cristo, acompañar a otras personas en salir a evangelizar. Esto es lo que significa ser iglesia, es vivir y hacer todas esas cosas, tener eso en común. Proclamamos la palabra, mostramos la palabra y enseñamos la palabra. Vemos la palabra todo otra vez en versículo 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora viene la parte de la instrucción, guardar todo lo que les he mandado. Él tiene toda autoridad. Nosotros vamos a todas las naciones y les enseñamos que guarden todas las cosas que les he mandado, dice Jesús. La instrucción es el discipulado basado en la obediencia. El discipulado sin obediencia no es discipulado. Nosotros no significa que nuestras vidas han cambiado. Es algo, la obediencia es algo que nos cuesta a veces, pero es algo importante. Escuchar la palabra los domingos o en un estudio bíblico, en las células, donde sea, en su tiempo personal con el Señor, tenemos una oportunidad nueva para obedecer a Dios. Es el discipulado basado en la obediencia. Mientras hacemos discípulos, enseñamos la palabra. Y podemos pensar en tres diferentes elementos del discipulado. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios
y el pueblo de Dios. Todo lo que hacemos en el discipulado tiene que tener la base de la Biblia. No tenemos que ser los sábelotodos, no tenemos que tener todas las respuestas. Cuando estamos pasando la vida con otros hermanos o hermanas en Cristo, podemos decirles, no lo sé, honestamente, y está bien, pero vamos a la palabra para buscar la respuesta que necesitamos y luego vamos a obedecer la palabra. No solamente lo que alguien dice. Podemos ir a Hechos capítulo 17 y ver los de Berea, que escudriñaron la palabra de Dios diariamente para ver si lo que Pablo decía era la verdad. Querían averiguar. Nosotros debemos ser iguales, pasar todo por la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que andar en el Espíritu, enseñarles a nuestros discípulos también a depender del Espíritu Santo, andar en el Espíritu. Él es nuestro guía. Y también tenemos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia es algo importante. Ya les he mencionado esa parte, pero para mí cuando yo conocí al Señor en mis 20s, Dios me puso en una iglesia local. Y allí desde el púlpito yo escuchaba la palabra de Dios. Me reunía con un grupo más pequeño. En ese entonces era como escuela dominical, pero tenía un grupo más pequeño y entre semana también me reunía con otras personas y allí aprendía de sus vidas, de la palabra de Dios. Y tenía un hermano que salía cada semana conmigo para desayunar por un tiempo. Y él me modelaba cómo orar, cómo leer la Biblia. Contestaba muchas preguntas. Pero son cosas importantes en el discipulado. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios y el pueblo de Dios. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. No solamente recibimos la palabra, reproducimos la palabra. No venimos a escuchar la palabra, reunirnos en célula solo para que la jupa crezca, sino para que nosotros podamos volver a compartir con otras personas lo que nosotros hemos recibido. Como discípulos tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Recibimos la palabra para compartir con otras personas. Volviendo al mandato en versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es un mandato específico para ser discípulos entre cada grupo de personas en el mundo. Hoy en día hay 7,250 grupos de personas que aún no han sido alcanzados por el Evangelio. Es decir, 4.8 mil millones de personas que tienen muy poco acceso al Evangelio o que no han escuchado el Evangelio. La obediencia a la Gran Comisión debe involucrar llevando el Evangelio a ellos, comenzando aquí donde estamos y llegando a los confines de la tierra. ¿Cómo estamos obedeciendo el mandato de Jesucristo como sus seguidores? Comienza donde estamos y llega hasta los confines de la tierra. Debemos someternos a la autoridad de Cristo y obedecer su mandato. Y dependemos de la presencia de Cristo. Vemos por cuarta vez la palabra todos. Dice Jesús, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Recuerden
Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y nos ha dado un mandato y Él nos ha prometido su presencia con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta su segunda venida. Podemos ir y hacer discípulos porque Jesús tiene toda autoridad y porque Jesús promete estar con nosotros todos los días. Para terminar, los quiero animar a someterse a la autoridad de Cristo y considerar lo que Él quiere que hagamos en hacer discípulos de todas las naciones, obedeciendo su mandato, proclamando la palabra, mostrando la palabra, enseñando la palabra, para que todas las naciones tengan la oportunidad de escuchar y responder al Evangelio. Por la autoridad de Jesucristo y la promesa de su presencia, como sus seguidores, debemos ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a guardar los mandatos de Jesús. Vamos a orar y después de eso quiero darles 2 aplicaciones para que nosotros podamos poner en práctica la palabra de Dios. Oren conmigo. Padre amado, en esta mañana queremos alabar tu nombre, porque tú eres grande, tú eres fiel. A Jesús le has dado toda autoridad y en la tierra y en el cielo, y nos ha dado un mandato como sus seguidores. Queremos guardar todo lo que Él nos ha mandado. Queremos ser fieles a ti, porque tú eres el único Dios. Solamente tú eres digno de la adoración de todas las naciones, toda tribu, toda lengua y nación y pueblo. Vamos un día a rodearnos delante de ti y declarar que Jesús es el Señor de todo. Pero queremos hacerlo ya nosotros, reconociendo la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Y queremos obedecerte. En la obediencia es decirte que sí, no importa lo que sea. Puede ser en algo pequeño o algo muy grande. Habla a nuestros corazones y ayúdanos a obedecerte. Puede ser que usted está aquí en esta mañana y nunca ha conocido a Jesús como su único Salvador y Señor. Puede expresarle algo así. Quiero someterme por primera vez a la autoridad de Cristo en mi vida y reconocerlo como el Señor de todo. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y me someto a Él en esta mañana. Hoy reconozco mi pecado y confieso mi necesidad de Cristo. Quiero ser su discípulo. Si usted diría eso en esta mañana, podría levantar su mano para indicar que quiere
ser el discípulo de Jesús. Otra vez, es el comienzo. Habrá alguien que diría, necesito seguir a Cristo. Muchas gracias. Pueden bajar las manos. ¿Alguien más? Entonces, para los demás, los que ya han tomado esa decisión de seguirle a Jesús, esta es la aplicación para nosotros. Quiero someterme de nuevo a la autoridad de Cristo en mi vida, reconociendo la necesidad del Evangelio en todo el mundo, tanto acá como hasta los confines de la tierra. Me comprometo nuevamente a obedecer el mandato de Cristo, de hacer discípulos de todas las naciones. Donde Él quiere que me vaya, estoy dispuesto o dispuesta. Si usted quiere comprometerse de nuevo a la autoridad de Cristo para hacer lo que Él quiere que haga, podría ponerse de pie conmigo y decir, aquí estamos, Señor. Queremos someternos a tu autoridad. Reconocemos que la necesidad del Evangelio está en todo el mundo, tanto acá en Vías de Ayarco como hasta los confines de la tierra. Nos comprometemos nuevamente, Señor, a obedecer tu mandato, Jesús, de hacer discípulos de todas las naciones. Donde quieres que vayamos, aquí estamos de pie en esta mañana. Gracias por escucharnos. Ayúdanos a obedecerte. En el nombre de Cristo oramos. Amén.